Bueno, y ahí está, en este caso, al final de ingresar los parámetros y hacer la simulación de cargas. En la imagen anterior, no sé hasta qué parte vieron ahí, hasta esa. Se genera en este caso el diseño, en este caso del eje. Basta, dice, con pulsar el botón crear, ahí calculamos, y después está el botón crear que está al lado, y se crea en este caso el sólido, que le vendría haciendo el eje. También permite en este caso que a esta pieza que ya se generó o se creó, se le puedan añadir otras piezas. ¿Ya? Por ejemplo, un engranaje, un rodamiento. Se pueden ingresar, en este caso, otras piezas, otros componentes dentro de la misma. ¿Qué les pareció el software? ¿Se ve interesante? ¿Se ve complejo o no les parece así? Voy a tener que... a mí me complica el tema de la capacidad del computador, que no se pegue. Profe, Sí. ¿y este software está para para cualquier versión, por ejemplo, Windows o Mac? Buena pregunta. Buena pregunta. No, para Mac no funciona. Funciona solamente en Windows y en 64. Sí, porque no, cuando Bien, no entonces aparece la opción de Mac, de hecho, si no, haciendo memoria, de hecho, vamos ahí quedamos mal. haciendo memoria. De todas maneras, voy a hacer trabajando a dos para que entre algunos estén trabajando en un componente, su compañero a lo mejor está haciendo el informe y ahí van terminando el trabajo. Esta es la página, solidate.com.es. Esta es la opción de software. Hay otros tipos de software y un software gratuito, Solidate para estudiantes. La opción para estudiantes, por ejemplo, y eso es lo que les comentaba. Para poder generar la descarga, ustedes colocan el país, en este caso la región que les va a pedir, la información, fecha de nacimiento, nivel educativo, sus datos, la fecha de graduación, ahí ustedes coloquen, yo le puse cualquier fecha, porque si se dan cuenta, cuando no le coloco una fecha, por ejemplo, restringe los años, ¿ya? 2020, 2021, hacia adelante. Y usted no se le colocan 2021, 2020. Como les dije ahí, como que el sistema no corrobora la información porque no puede saber cómo, no puede, de hecho, no pueden corroborar esta información, así que yo le puse cualquier año nomás y se pudo descargar, en este caso, igual. ¿Ya? Y después acá está abajo, al final abajo está la descarga. Y en este caso, ahí está el software. Ese es. Igual pesa bastante para que lo vayan descargando desde ya. Y cómo podemos hacer ahí. ¿Con- ¿Cuántos tienen marca acá? La idea es que si se pueden conseguir
un computador para que puedan trabajar sería lo ideal, para que aprendieran a trabajar y con el tema. Sería lo ideal. Y esa es la página. Tienen otros software también que trabajan, pero los otros son pagados. Así que por mientras podrían dejándolo descargando, no sé, ahí ustedes ven, para que ya lo tengan después instalado ya. ¿Lo vamos a ocupar durante la tarde o durante la próxima clase, profesor? Durante la próxima clase. Ok. Más que nada una introducción de lo que era el software para que vieran más o menos qué es lo que íbamos a trabajar en la parte del proyecto. Así que, ya. Para empezar entonces con una materia vamos a ver algunos conceptos básicos relacionados. ¿Te acuerdan el concepto de esfuerzo? ¿Y lo que es el esfuerzo? Es como la resistencia del material a una carga o presión, ¿no? El esfuerzo es una fuerza, ¿ya? Una fuerza el cual puede ser ya sea de tracción, puede ser de compresión, cortante, o bien puede ser que se presente tracción y compresión al mismo tiempo, ¿ya? Puede pasar igual. Los componentes mecánicos, muchos están sometidos a diferentes cargas al mismo tiempo. Pues, por ejemplo, un momento flector está sometido a tracción y compresión al mismo tiempo. Entonces, en este caso, el esfuerzo es una fuerza que se aplica sobre un elemento, un material, el cual se puede generar en distintas direcciones. Y ahí se muestran algunos ejemplos de que la fuerza en este caso, que sería el esfuerzo que se genera, se aplica en este caso por una unidad de área, ¿ya? Entonces, dependiendo, obviamente, el área y las dimensiones del material, vamos a tener un esfuerzo en este caso menor o mayor. Si a mayor área, obviamente, la distribución de fuerzas dentro de esa área ya va a hacer que el esfuerzo sea menor, ¿ya? Porque va a haber una mayor distribución, en este caso, de la carga dentro del elemento. Y a menor área, ya va a ser mayor en este caso el esfuerzo. Las fuerzas en este caso, ahí aparecen fuerzas en este caso radiales, aparecen fuerzas axiales, eh, angulares en este caso, de momento, ahí pueden ver en este caso la letra M de momento, ya, momento flector. Entonces el esfuerzo se puede dar, ya, como ahí muestra en diferentes direcciones, con diferentes ángulos de inclinación, ya. Ahora vamos a conocer cuáles son los tipos de esfuerzo, ¿ya? Esfuerzo de equilibrio. Esto no sé si lo recuerdan de la asignatura anterior.
las ecuaciones de equilibrio siempre tenemos que hacer la sumatoria de fuerza y la sumatoria de momento que sean igual a cero. ¿Qué logramos con esto? Logramos en este caso conocer el valor de equilibrio en este caso de la fuerza, ¿ya? O bien conocer también el valor que nos permite en este caso que el elemento no sufra deformación. Entonces cuando nosotros calculamos la sumatoria de fuerza y la sumatoria de momento y obteníamos un valor, ¿se acuerdan? Al final obteníamos unos valores, esos valores son de equilibrio, ¿ya? Son valores en este caso que nos permiten evitar en este caso la deformación. Si se exceden los valores, en este caso, el elemento va a sufrir deformación. Como nos pasaba con los ejercicios, por ejemplo, de tracción, ya, donde calculábamos cuánto era en este caso, la dilatación térmica, o calculábamos cuánto en este caso era el valor que obteníamos de alargamiento. Eso es porque se está generando una deformación. Lo ideal es que el material sea capaz de resistir, en este caso, las condiciones normales de funcionamiento. Obviamente, cualquier fuerza externa que se genere por algún problema mecánico, por algún componente mecánico, el cual está ejerciendo una fuerza mayor a la que comúnmente en este caso el elemento está eh, diseñado, obviamente me va a generar una fractura. Y dependiendo las aleaciones del material, la fractura puede ser dúctil, ya, o puede ser frágil. ¿Ya? Esfuerzos simples, a los esfuerzos simples se denomina que son los esfuerzos de tracción, compresión y los esfuerzos cortantes. Y podemos en este caso ver un tipo de esfuerzo de qué tipo hay, tracción simple, ¿cierto? Donde el material sufre alargamiento y por ende en este caso genera una fractura por alargamiento donde va a producir un cuello en este caso en el material, una reducción de sección y por ende a medida que se va reduciendo la sección del material, el esfuerzo va a ser mayor sobre el material. Y al ser mayor, en este caso me va a generar posteriormente la fractura. La decompresión, que es otro tipo de esfuerzo que genera deformación, pero no en el acero. Si sometemos un acero a compresión, ¿ya? La fractura se va a generar solamente en la parte externa. Ahí se va a empezar a generar, por ejemplo, la fractura. Porque la concentración de esfuerzo va desde la parte interna, desde el núcleo, hacia afuera. De esa forma se distribuye. Ahora, dependiendo en este caso la geometría del material, va a poder resistir mayor los esfuerzos de tracción o los esfuerzos de compresión. ¿Ya? ¿Por qué, por ejemplo, eh, los ejes son cilíndricos? ¿Cuál es la ventaja de un cilindro frente, por ejemplo, a una pieza tubular cuadrada o tubular rectangular? ¿Cuál es la ventaja de una pieza cilindro frente a una pieza, en este caso, eh, en equivalencia, por ejemplo, que tengan más o menos las mismas dimensiones, pero una es cilíndrica y la otra es tubular? Siendo el mismo material, teniendo más o menos, en este caso, la misma área, si calculamos el área del cilindro, por ejemplo,
Y la Por área la- del tubular da exactamente lo mismo. Bueno, si lo vamos a hacer girar, profesor, obviamente el eje por su diseño tiene un balance que permite o que evita vibraciones o incluso esfuerzo de flexión por los balances de las cargas del peso que pueda tener y las velocidades con que pudiera girar. Ya, ¿y por qué pasa eso? Estamos claros que claramente eso es una buena respuesta frente al fenómeno en este caso de que se genera por de esfuerzo, ya sea por tracción, compresión o corte. Porque se distribuye mejor la carga. Porque las fuerzas, ¿cierto? O las cargas se distribuyen de mejor manera en el eje, una pieza cilíndrica, que una pieza rectangular o cuadrada. Porque ¿qué pasa en una pieza cuadrada? Si yo tengo el centro acá en el punto acá, justo donde está la flechita, y tiro una línea de fuerza hacia un extremo, la distancia que se genera de este punto acá va a ser distinta a la que se genera de ese punto hacia la cara. ¿Sí o no? Tienen distintas dimensiones. Hacia la diagonal, hacia la arista, va a tener una longitud mayor que hacia la cara. Entonces la distribución de fuerza en piezas tubulares o rectangulares ya se podría decir que no es completamente homogénea. Por tanto, va a haber una distribución de fuerzas irregulares. En cambio, en una pieza cilíndrica, analizamos una pieza cilíndrica por completo, un cilindro, desde el punto centro hacia los extremos, va a tener la misma dimensión en todas las direcciones, ¿cierto? Y eso me va a generar una distribución de fuerzas más homogénea. Y una distribución de fuerzas más homogénea ya me permite en este caso que ese elemento por lo menos pueda resistir de mejor forma las fuerzas que se le están aplicando. Por eso que se dice, por ejemplo, que los pilares cilíndricos son los más efectivos que los pilares rectangulares, que los pilares cuadrados o cualquier otro tipo de diseño hexagonal, ¿ya? U otro, por la capacidad de distribución ya de las fuerzas que se le aplican. Entonces, ¿qué pasa cuando se genera una deformación? Una deformación genera, por ejemplo, que la pieza tenga una distribución de fuerza irregular. Y eso aumenta en este caso el factor de que esta pieza pueda generar en este caso alguna falla, alguna deformación por la aplicación de fuerza. Porque pasamos de tener, por ejemplo, una pieza cilíndrica, por ejemplo, que la distribución de fuerza era homogénea, a tener una pieza en este caso de que se está ovalando, ya sea por las cargas que se le está aplicando, ya, o se está deformando y eso genera una distribución de fuerza irregular. Por tanto, ya en algún momento esta pieza va a sufrir algún tipo de fatiga. Profesor, usted dice que con respecto al diseño de un pilar es mejor cilíndrico Sí, es mejor que, cilíndrico. Siempre va a ser mejor el cilíndrico. que una viga H, por ejemplo, como pilar. Sí, pero siempre va a ser mejor el cilíndrico. Ahora, también en este caso podemos analizar, bueno, ¿no? En un puente, por ejemplo, si se dan cuenta,
hay columnas que no son cilíndricas y otras que encontramos puentes con columnas cilíndricas. Pero ahí netamente pasa por este caso por el diseño pues, también. Pero el que resiste mejor las cargas es el cilíndrico, como columna. Como viga, por ejemplo, va a depender en este caso la sección. Una viga H, por ejemplo, eh, es mejor como, bueno, por eso que es una viga, porque el área en este caso de sección, donde la carga en este caso se genera de forma vertical, ¿cierto? Creo que la va a soportar ahí. La va a soportar el ala o el espesor del material o lo va a soportar el alma. Las vigas H, por ejemplo, están hechas para que el alma soporte la mayor parte de la carga. Y de ahí, por ejemplo, la altura en este caso y las diferentes dimensiones que podemos encontrar en las vigas. Deformación de carga axial. Un tipo de carga axial es en este caso, de tracción o tensión. Y esta fórmula ya, más de uno al mirarla ya la habrá reconocido. La trabajamos con anterioridad. Que vendría siendo, ¿cierto? La fuerza por el largo, en este caso, partido por ¿qué es lo que era la E dentro de la fórmula? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de la E en la fórmula? Fuerza por largo, vean la fórmula. ¿A qué hace referencia esa fórmula? F partido por A. Fuerza partido por área. Se esfuerzo. Esfuerzo, ¿cierto? Y se le incorpora la variante en este caso, que es L, porque la fuerza se está generando en este caso de forma axial, y la E, que vendría siendo, ¿se acuerdan o no? La E. ¿Qué información necesitamos aparte en este caso de tener la fuerza, tener el largo del material, el área? ¿Qué más necesitamos del material? El módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad del material, ¿cierto? Porque no todos los materiales son iguales, no todos tienen las mismas aleaciones o ferroaleaciones. Hay materiales que son más duros, otros son más frágiles, ¿ya? Más dúctiles. Por tanto, necesitamos conocer el módulo de elasticidad. Excelente. Flexión. ¿Ya? La flexión ocurre, dice, cuando un elemento de sección constante y simétrica respecto al plano donde ocurre dicha flexión se somete a momentos flectores, en este caso M, o cargas transversales. La figura en este caso de ahí muestra un elemento, dice, denominado viga, de sección rectangular sometido a flexión. Cuando la viga está sometida a momentos flectores, sin cargas transversales, como en el caso de la figura, ocurre flexión pura. O sea, cuando tenemos en este caso
una estructura sometida solamente a momento flector, sin ninguna carga transversal, se le conoce como flexión pura. ¿Y qué pasa cuando existe en este caso una fuerza de flexión? ¿Qué es lo que está pasando internamente en el material? Se están generando en el material Dos fuerzas, dos, compresión y tracción. dos fuerzas, ¿cierto? Que serían la de compresión y la de tracción. Entonces, vamos a tener una zona donde se genere en este caso puntos de tracción, ya como se muestra ahí, y otra donde se genera puntos de compresión. Si generamos un momento, en este caso flector, en ese sentido, entonces va a haber una zona del material el cual siempre está sufriendo tracción, ¿cierto? Y se puede ver en este caso al momento de que cuando el material sufre el corte, se puede observar en el mismo material, ¿ya? Por la forma en este caso que ocurre el corte, que después lo voy a mostrar con algunas imágenes. Mientras que entonces la parte superior está sufriendo tracción al generarse el momento flector, la parte inferior del material o del eje se está generando compresión. Por tanto, ahí está la fórmula en este caso, donde tenemos un momento que está asociado a una fuerza de tracción y otra de compresión con respecto al momento de inercia. Mientras unas fuerzas son positivas, las otras son negativas, ¿ya? La de tracción, ya que se generan en el eje X hacia los valores positivos, el de compresión se genera en sentido contrario hacia los negativos. Entonces va con un signo menos. Ahí tenemos una fractura por fatiga de flexión. ¿Ya? ¿Qué se observa ahí? Ahí podemos observar en este caso la línea del momento flector, ¿no? Hay un fenómeno en este caso de líneas de orilla de playa, en este caso, que se le llama también, donde nos permite decir o identificar en este caso el tipo de fractura que se sufrió, ¿ya? Son las marcas de playa que se generan en las piezas mecánicas. Y nos permite identificar si la fractura en este caso fue de tipo dúctil o fue de tipo frágil, ¿no? Y en este caso vamos a tener fuerzas que se van a aplicar ya en un extremo o en un punto en un extremo, en este caso del elemento, que puede ser aquí la concentración de esfuerzo se genera en ese punto, ¿ya? Otras que en la concentración de esfuerzo se va a generar más en el centro, dependiendo en este caso también si el material es sólido, es hueco en este caso, o si es de paredes delgadas.
Torsión. Dice, cuando un elemento de sección constante, como el de la figura que está ahí, se somete a pares de torsión que actúan de la forma que se muestra en la figura, ahí, se producen esfuerzos constantes. A diferencia de las solicitaciones de flexión y carga axial, la forma en que se distribuyen los esfuerzos y las ecuaciones para el cálculo de este dependen del tipo de sección transversal. Va a depender mucho en este caso de la sección. Ahí se muestra, por ejemplo, la pieza y cómo se van generando las líneas, en este caso, longitudinales, producto del momento flector. Entonces así se va comportando, en este caso, el material a medida que se va generando el momento flector. La deformación no solamente ocurre en la cara, sino que ocurre en la zona, en este caso, transversal. Fractura por fatiga de torsión. Si ahí yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué tipo de material hace referencia el de la imagen? ¿A un material en este caso que es dúctil o un material que es frágil? Dúctil. ¿Por qué dúctil? A ver. Porque el material sufre una deformación antes de cortarse por cizallas. Ya, porque se nota, ¿cierto?, que ahí el material sufrió una deformación. Y posteriormente, en este caso, la ruptura ahí en el centro. Ahí se nota que se originó en este caso la carga y el fenómeno que les comentaba, que la carga se genera desde el núcleo, en este caso hacia los extremos, y que es cilíndrico, las cargas se van a generar en este caso y se van a distribuir de mejor forma. El inicio de la fisura en este caso y las orillas de playa, la máscara en este caso de playa que se genera, como la habíamos acá, el inicio en este caso de la fatiga y las marcas de playa que se van generando en el material. Y nos permite también identificar en este caso si el material es dúctil o es frágil. Ahí, por ejemplo, ¿cuál vendría siendo la fractura frágil y cuál vendría siendo la fractura dúctil? Dúctil. La A es dúctil, La A es dúctil, ¿ya? ¿Por qué? porque se deforma antes de romperse. Deja huella. Sí, ¿cierto? Deja huella, ¿cierto? Deja líneas de playa, ¿ya? Y deja una zona en este caso o un punto de concentración de esfuerzo, que es donde se origina en este caso la fatiga. Y la frágil, no, ¿cierto? Es como cuando quebraban la tiza. La tiza era frágil, ¿cierto? La tiza de pizarra, a los que alcanzamos a tener clases con tiza de pizarra, con la famosa tiza. Al quebrarla, se notaba que era un material, en este caso, frágil, no dúctil. Y la fractura de la tiza era bien similar a la imagen que está ahí.
como pasa en algunos aceros. Fractura dúctil. Se nota en este caso el punto de concentración de esfuerzo. Ya se divide en este caso, además, en este caso, una zona de que el material sufrió deformación. ¿Ya? Fractura por fatiga, ahí se nota también que ahí se originó en este caso o se concentraron las fuerzas en esa zona. La fatiga frágil, que no muestra una zona claramente, en este caso, de deformación como pasa acá. Y aparte, en este caso, si se dan cuenta, la forma acá es mucho más irregular en la parte externa, se podría decir, o en el área del material que acá. La fatiga frágil. Torsión en secciones circulares sólidas y huecas. En este caso, J es el momento polar de inercia y G es el módulo de rigidez del material. Acá, cuando se genera una torsión en secciones circulares, ya sean sólidas, en este caso, o huecas, ¿cuál en este caso va a resistir mejor la carga de torsión?